Estamos hablando del libro del profeta Oseas y solamente para recordar la historia de este profeta al que Dios le dice que se case con una prostituta para enseñarnos a través de su historia cómo nos comportamos nosotros con nuestro Dios. Este es Oseas. Eh, Su historia personal habla de una esposa infiel, refleja esta infidelidad del pueblo de Israel hacia con Dios. El libro de Oseas es una mezcla de juicio y esperanza. Y el día de hoy vamos a observar el porqué. Le pido por favor que me acompañe al libro de Oseas en el capítulo 8. Cuando lo tenga me dice amén. Y en el capítulo 8 nos habla de esta idolatría del pueblo de Israel. Dice el versículo 4: establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. En el versículo 7 dice: porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. ¿Por qué vendría una reprensión hacia el pueblo de Israel de la idolatría? ¿Cómo llegaron a este punto? Porque si bien es cierto, cuando usted y yo cometemos un error, no es de la noche a la mañana. Hay algo que en nuestra cabeza nos viene dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que le fallamos a nuestro Señor. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Vamos a hacer un poquito de historia. Esta historia que les voy a platicar, de lo que habla el profeta Oseas, se encuentra en Primera de Reyes 11 en adelante. No la lea, se la voy a platicar. ¿De dónde viene todo esto? Hay un rey muy famoso que se llama David. Este rey que se considera conforme al corazón de Dios. Y este rey tuvo un hijo también muy conocido y muy famoso, el rey Salomón. Y este rey tiene dos características que lo acompañan y que probablemente por eso nosotros lo conozcamos. Riquezas, que se dice que ha sido el más próspero en toda la historia, y la sabiduría. Estas son dos características del rey Salomón. De las cosas que no le hemos puesto atención es que este rey Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, a lo cual se inició una mezcla de culturas, una mezcla de razas y una mezcla de dioses. Dios le había dicho específicamente a Salomón que no se mezclara, no tantas mujeres o no mujeres, y Salomón decide no obedecer o no acatar esta instrucción de parte de Dios y se mezcla con estas princesas de otros reinos. Y no solo se mezcla, sino que el rey Salomón manda hacer altares para que sus princesas, sus reinas, empiecen a adorar a sus dioses. Se vuelve un rey permisivo en la idolatría. Y aquí, donde nos narra la Biblia, que dice que el Señor se le presenta y le dice: regresa a mis caminos, o de lo contrario, voy a dividir tu reino. Lo hace 2 veces, menciona la Biblia. Pero Salomón, siendo próspero, siendo abundante, siendo sabio, decide no hacer caso a Dios y continúa con estas actividades.
el Señor le dice, voy a dividir tu reino y se lo voy a entregar a uno de tus siervos. Y esto obviamente le causa conflicto a Salomón. Y el Señor le dice, pero no va a ser mientras vivas, será hasta que mueras. Dividiré el reino. Y Salomón decide buscar a quién va a ser al que le van a entregar el reino para matarlo. Nos narra la Biblia que hay un siervo llamado Jeroboam. La Biblia lo describe como un joven valiente, aguerrido, capaz, inteligente. Tiene varias características para ejercer un liderazgo, a tal grado que el Señor lo ve y decide que será a él a quien le entregarán el reino. Cuando el rey Salomón empieza a buscar a quién será el sucesor, dice que lo busca para matarlo, porque obviamente quería que se quedara el reino completo en manos de uno de sus descendientes. Y la Biblia nos narra que mientras Jeroboam va caminando por el campo, se encuentra al profeta Ahías, y este profeta llevaba una capa nueva. Se encuentra a Jeroboam y le dice, el Señor me dice que te va a entregar el reino de Israel. Se quita la capa, la corta en 12 pedazos y le entrega 10. Dice, este es el símbolo de la promesa de Dios para ti. Se te entregarán 10 reinos, a lo que se le conoce como el reino del norte, y a Roboam, el hijo del rey Salomón, se le entregarían 2 reinos. Y cuando recibe estos trozos de capa como símbolo de la entrega del reinado, de la promesa de Dios, dice que él siente temor porque sabía que el rey Salomón lo quería matar y huye a Egipto. Y sucede que Jeroboam, tiempo después, se entera de que el rey Salomón ya murió y decide regresar. En este regreso, quien toma el reinado del rey Salomón es su hijo, Roboam. Y las 12 tribus que en ese momento estaban juntas y completas, deciden ir a visitar al rey Roboam, el hijo del rey Salomón, que ya había adquirido el mandato o el reino. Y le dicen, parafraseando, dicen, rey, su padre nos tenía bajo un yugo de, de intensos impuestos. Sentía al pueblo que se le cargaba la mano al pueblo por parte del rey, y le dicen, venimos a pedirle que nos baje los impuestos, que todo lo que su papá nos cedía a la mano, pues nos lo baje. El rey les dice, está bien, denme unos días, lo voy a meditar, lo voy a pensar, y regresan para darles una respuesta. La Biblia nos narra que en este proceso el rey Roboam llama a sus ancianos y les dice, la queja del pueblo de Israel es la siguiente, que mi padre les cargaba la mano con los impuestos y algunas otras cosas, y pues bueno, esta es la queja. A lo que los ancianos dicen, efectivamente, tu padre les cargaba la mano con los impuestos y demás, y sería prudente aminorarles esta carga. Pero no satisfecho Roboam, no haciéndole caso a los ancianos, la Biblia dice que consulta a los jóvenes de su edad y les dice lo mismo. ¿Saben qué? Pues el pueblo de Israel, estas son sus inquietudes, y dice que el consejo de los jóvenes fue, pues no les bajes nada, apriétalos para que vean quién es el que manda. Y dice que así lo hace. Cuando llegan las tribus de Israel a escuchar la respuesta del rey Roboam, y les dice, si mi padre les cobraba impuestos, les voy a cobrar más.
si mi padre tenía un yugo sobre ustedes, yo les pondré escorpiones, alacranes, es decir, voy a ser más aguerrido con ustedes. Esto es lo que no le parece al pueblo de Israel, a las 12 tribus, en las cuales estaban descontentos. En ese lapso, cuando Jeroboam se entera que había fallecido el rey Salomón, regresa. Al enterrarse las tribus que le había regresado, deciden tomarlo como rey, estableciendo y cumpliendo la promesa que Dios le había hecho de entregarle los reinos. Tal vez Jeroboam, cuando escuchó la palabra de Dios, lo ha de haber dicho, pues me interesa porque es un reinado. Pero ¿qué tanto le creyó a Dios? Aquí, cuando a usted Dios le ha prometido algo, ¿qué tanto le cree a Dios? ¿Cómo lo recibe su corazón? ¿Cómo recibe la palabra de Dios su mente, su corazón y cómo reacciona? Dice que cuando las tribus lo eligen como rey, el pueblo eh, iba a adorar a Dios, a Jerusalén, al tabernáculo. Pero Jeroboam, en este temor de que su pueblo o su reinado que le acababan de entregar no se separara o no regresaran con Roboam, dice que decide hacer altares en los montes altos. Dice que hace 2 becerros de oro. También nos dice la Biblia que Jeroboam cambió las fechas de las festividades del pueblo de Israel. ¿Cómo lo hizo? Como ejemplificando, vamos a suponer que hoy vamos a cambiar las fechas de todo porque así lo decidimos. Y le preguntamos al pastor, ¿cuándo cumple usted años? Tal fecha. Ah, pues ese día vamos a hacer los bautizos. Usted, mi hermano Toño, ¿cuándo cumple años? Tal fecha. Ah, pues ese día vamos a hacer la reunión de varones y de mujeres. Usted, mi hermano Gabriel, ¿cuándo cumple años? Tal fecha. Ah, pues ese día vamos a hacer la Santa Cena. Así es como Jeroboam empieza a determinar las fechas, las cambia por su conveniencia, por el temor de perder el reinado. Pero no solo estaba haciendo eso, sino que estaba entregando al pueblo que le había sido dado a la idolatría. Pero si Dios ya le había dicho que su reinado iba a ser prolongado como el de David, ¿por qué decidió ayudar a Dios? ¿Le ha sucedido que usted sabe que Dios es bueno, misericordioso, que tiene promesa para usted? Y usted y yo a veces decidimos ayudar a Dios. Y aquí empezamos a transgiversar las cosas que Dios tiene para nosotros. Y luego nos preguntamos por qué. Dice la Biblia que en el versículo 4 que leímos, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De plata y de oro hicieron ídolos para sí. Todo esto lo fabricaron de la abundancia que estaban recibiendo de Dios. Esa misma abundancia fue la que los empezó a alejar. Pero el rey Salomón y en este caso Jeroboam, como líderes, decidieron desviarse por su propia conveniencia. Salomón por las mujeres, Jeroboam por no perder el reino. A usted y a mí, ¿qué nos distrae? ¿Qué nos causa temor y nos obliga a negociar la palabra del Señor por obtener un beneficio? ¿Qué? ¿Qué nos vuelve así? Dice el versículo 7 del 8. Dice, porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Aquí pasó de la idolatría a la advertencia.
en el capítulo 8. Usted y yo nos hemos creado nuestros propios becerros, hemos construido nuestros propios altares. ¿Cómo estamos en esa parte, usted y yo? ¿Buscamos soluciones humanas antes de consultar a Dios? Y retomo el comentario anterior. Si Dios tiene una promesa para usted, y estoy seguro que tiene una promesa para usted porque usted está sentado el día de hoy aquí, ¿por qué decido ayudar a Dios? ¿Por qué no entrego mi fe y mi confianza en este Dios que he visto su gloria, su poder, su amor, sus maravillas? ¿Qué hace que yo construya un altar en mi mente, en mi corazón? ¿Qué estoy adorando? ¿Qué es lo que hace que me aleje de mi Dios? Y esta es la historia del por qué el pueblo estaba en idolatría, creyendo que su abundancia era como un símbolo de que Dios estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo. Pues nos está yendo bien. No creo que Dios esté molesto con nosotros porque somos prósperos, abundantes. A veces nosotros como el pueblo de Israel nos engañamos. Cuando creemos que estamos bien es porque, aunque sabemos que estamos haciendo cosas indebidas, nos justificamos a nosotros mismos para hacernos creer que nuestro altar, el que acabamos de poner, Dios lo está permitiendo. Pero su palabra dice que desde el principio les dijo que no. Que si vamos a alabar, a adorar y a glorificar, sea su nombre. Esto es lo que nos está dejando el capítulo 8. En el capítulo 9, si me acompaña, por favor, le voy a dar lectura en el capítulo 9, versículo 9, y dice así: llegaron hasta lo más bajo de su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. ¿Por qué el profeta Oseas haría mención de Gabá? ¿Qué sucedió en Gabá? Y esta historia también se la voy a narrar. Dice la Biblia que en el tiempo en el cual no existían reyes, vivió un hombre, un levita, el cual tomó como mujer, es decir, tomó a su concubina como mujer, y esta mujer le fue infiel. Narra la Biblia que después de este acontecimiento, ella decidió irse a casa de su padre. Y en el periodo en el que se fue, dice que este levita la extrañaba. Y en este tiempo pasaron 4 meses. En estos 4 meses que la extrañaba, la pensaba y decide ir a buscarla. Dice que llega a casa de su suegro buscando a su mujer. Lo invitan a pasar, estoy parafraseando la historia, lo invitan a pasar, decide comer, lo invitan a tomar, a beber vino, y esto hace que se relaje. Recordemos que era un levita. Y en esta convivencia dice que él dice, ya nos vamos. Y su suegro le dice, ya casi es noche, deberían de quedarse. Pasen aquí la noche y mañana se van. Dice que él acepta, está bien, me quedo. Y al otro día vuelven a hacer lo mismo. Tomar vino, comer, y llega la noche. Cuando se quiere ir, el suegro le dice lo mismo, quédate, ya es noche. Y decide aceptar. Así pasaron 5 días, 5 noches.
Hasta que él dice, no, ya fue demasiado, ya nos quedamos, tenemos que irnos. Y dice que deciden irse. Él iba acompañado de 2 asnos, su siervo, su mujer, y deciden emprender camino. Y que dice que cuando llegan a Gabá, pues estaban intentando hospedarse en algún lugar de la región, pero que nadie les dio alojamiento, nadie les dio posada, y deciden quedarse en la plaza. Vamos a suponer que es como un parque en Alameda, un lugar donde ellos decidieron quedarse. Y dice que pasa un hombre anciano, un viejo, y les dice, ¿qué hacen aquí? Los invito a mi casa, ahí pueden quedarse, ahí pueden descansar. A lo que él responde, no es necesario, traigo mis asnos, traigo a mi siervo, traigo suficiente comida, vengo con mi mujer, no necesito absolutamente nada. La historia dice que él le insiste y dice, vamos a estar cómodos en mi casa. Deciden aceptar, llegan a su casa y se ponen igual a comer y a consumir vino. Y se empiezan a relajar. Y que cuando están adentro todos, se escuchan. Este hombre abre la puerta y son varios varones, los cuales le dicen, hemos visto entrar a tu casa a un hombre y venimos para que nos lo entregues porque queremos violarlo. Dice que obviamente el hombre dice, no, ¿cómo? No podemos hacer tal atrocidad, pero nosotros lo queremos. Y este hombre anciano le dice, tengo una hija virgen, y él trae a su concubina, se las vamos a dar para que hagan con ellas lo que quieran. Y así lo hace. Dice que saca a su hija y a la concubina, y que estos hombres violan toda la noche, abusan de esta mujer. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba él? Durmiendo. Estaba dentro de la casa, resguardado. Había consumido vino, ya había comido. Y él no salió. La historia nos narra que cuando despertó, abrió la puerta y vio a su concubina tirada. Y que él le habló y no respondía. Dice que entonces la tomó en sus brazos, la montó a los burros y decidió regresar a su casa. Pero cuando llegó a su casa, esta mujer ya había muerto. Narra, narra la Biblia que él decide despedazarla en 12 pedazos y las exparte a las 12 tribus. Y esto genera un conflicto en las 12 tribus. Dice, bueno, se reúnen y dicen, ¿cómo es que pasó todo esto? Y él, en lugar de asumir una responsabilidad, miente y les dice a los líderes, nosotros íbamos caminando tranquilamente cuando estos hombres se nos rodearon, inmediatamente empezaron a abusar de mi concubina y pasó todo lo que les acabo de decir. Esto enardece a los líderes y deciden hacer una guerra civil. ¿Por qué le platico la historia? Dice en el versículo 9, llegaron hasta lo más bajo. Es decir, si había un nivel, la Biblia nos dice, llegaron aún a lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. ¿Qué vimos en esta historia? Vimos a una mujer violada, ultrajada, abusada, menospreciada, utilizada. Yo le pregunto, ¿el mundo ya está así? ¿El mundo se ha corrompido de tal manera que lo vemos regularmente en las noticias? Desapariciones, abusos, violaciones. Dice, como en los días de Gabá. Y probablemente el mundo ya está ahí.
Nuestra ciudad es una ciudad conservadora, pero alrededor de nuestra ciudad se escuchan muchísimas noticias que podríamos comparar a Gabá. Ya está ahí, el ser humano ya llegó a ese punto. Y usted y yo, que estamos viviendo en él, intercedemos por nuestra ciudad, intercedemos por nuestros vecinos, hacemos oración por lo mal que está este mundo. ¿Qué estamos haciendo con la responsabilidad de la palabra del Señor en nuestras manos? Dice, cayeron en lo más bajo. Y esto ha sido a lo largo de la historia. Ha llegado el punto en el que actualmente a usted y a mí, de escucharlo tantas veces, lo vemos en las noticias y le damos otro video, otra historia. Pero ya se nos hace normal ver estas historias en nuestros dispositivos. Dice el versículo 17, mi Dios, aquí habla Oseas, mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Aquí hay una alusión profética a lo que iba a suceder. El pueblo de Israel sería entregado a Asiria. Y esta historia nos la narra Segunda de Reyes 17:6. Pasaron 700, esto se cumplió en el año 722 a.C., donde el pueblo de Israel es entregado a Asiria. Pero este pueblo asirio era conocido por violento, era conocido por todas las atrocidades que hacía, que dice que encadenaban a las personas, las despedazaban, las mutilaban, metían ganchos de abajo para arriba, las descuartizaban a las mujeres embarazadas. Esto es lo que la palabra de Dios le estaba diciendo que iba a suceder, y sucedió. Aquí, mis hermanos, nos deja como enseñanza que el pecado personal y el colectivo tiene consecuencias. ¿A qué me refiero con el pecado personal y el colectivo? La Biblia nos narra que este levita no hizo nada, que este levita miente, que este levita por su mentira provoca una guerra civil por haber dado una información errónea a los líderes de las tribus. Y el pecado colectivo dice que eran varios hombres que llegaron a la casa de este anciano y que entre todos ellos hicieron esas atrocidades y que se deleitaban en lo que hacían. Dios es paciente, pero no es pasivo con el pecado. Es decir, cuando usted y yo pecamos y nos hemos arrepentido delante de Dios, Él nos ha tenido paciencia. Pero si después de llegar con nuestro Dios, confesar nuestros pecados, volvemos a fallar una y otra y otra y otra vez, y esto que hacemos se vuelve deliberado, dice que no es pasivo con esto. Él, en su misericordia, tiene paciencia por lo que haces, porque conoce tu condición y mi condición humana. Pero Él aborrece el pecado. Entonces, si hay algo en nuestras vidas, la de usted y la mía, que aún está causando conflicto, es tiempo de entregarla, de rechazarla, de eliminarla y restaurar nuestra vida con Dios. ¿Cómo estamos usted y yo el día de hoy como creyentes?
cómo estamos en este momento con los ídolos. Vimos en el capítulo 8 nos habla de la idolatría, pero esta idolatría en la Biblia nos habla de los altares que hicieron. Usted y yo, ¿qué altar hemos puesto en nuestro corazón? ¿Tenemos ídolos disfrazados en la actualidad? Quiero pensar que si un día le visitamos en su casa, usted no va a tener imágenes con veladoras, a su San Antonio de cabeza para que le dé el amor. No va a tener a San Judas para que le caiga el billete. No va a tener a otro ídolo en el cual usted haya depositado su confianza. ¿Cuál es su ídolo? Si el día de hoy la palabra del Señor nos está hablando de idolatría, ¿cómo está mi corazón? ¿Cuál es mi ídolo moderno? ¿Mi intelecto? ¿Es ahí donde deposito mi confianza? ¿Mi economía? ¿La prosperidad que en este momento pudiera tener? ¿Fama? ¿Aprobación social? ¿Ese es mi ídolo? ¿Me intereso más yo por mí que por los demás? ¿Busco destacar en lugar de ayudar a los demás? ¿Cuál es mi ídolo moderno? Mi ídolo es el relativismo moral, es decir, donde digo, pues conforme a tu modo de pensar, hermano, mientras no molestes a nadie, no pasa nada. Cuando la Biblia es clara, cuando la Biblia nos dice no pecar, cuando la Biblia nos dice qué es lo que tenemos que hacer, nos vemos en ese relativismo moral y espiritual, donde todo es relativo, dependiendo a cómo tú lo veas, a cómo tú lo pienses. ¿Y qué dice la Biblia? Estamos en una iglesia donde se nos ha enseñado a leer la palabra, a escudriñarla, a entenderla y a aconsejarla. Nada de relativismos sociales, nada de relativismos espirituales, donde no pasa nada, porque en los dos capítulos pasó. Y es aquí donde el Señor nos dice a usted y a mí, vuélvete a mí. Es el tiempo de que te vuelvas a mí. Pablo nos deja una advertencia, el apóstol, en 1 Corintios 10, 11. Dice así, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Qué relación tendría este versículo con lo que acabamos de leer? Probablemente, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, inmediatamente brincan nuestros abogados para defendernos. No, 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 eso no es para ti, es para el que está junto. No, 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 tranquilo, tú no te asustes, yo ahorita te defiendo, por eso soy tu abogado. Y empezamos a defendernos a nosotros mismos. Y puede que estés bien delante de Dios. Y dice, mire que no caiga. Si estás firme, ora por tus hermanos. Si observas que algo anda mal, ora por él, ora por ella. Manifiesta el amor que el Señor ha puesto en nuestras vidas. El versículo 8 nos habló de idolatría, el 9 de la advertencia del juicio. Pero no se queda ahí, mis hermanos. Lo que me enamora de la palabra del Señor es que siempre hay esperanza. Acompáñenme ahí mismo en Oseas, capítulo 2, versículo 16. Dice así la palabra del Señor.
Oseas 2:16. Y en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, que significa esposo mío. Y nunca más me llamarás Bali, que significa Señor mío. ¿Por qué le comentaba que esto es lo que me enamora? Porque mi Dios, conociendo mi condición, expone que debo eliminar algunos aspectos de mi vida y que tengo que rascar para buscar cuáles son mis ídolos. Y que si estoy cayéndole alguna perversidad, es tiempo de acercarme y regresar con Dios y entregarle todo mi pecado, toda mi ideología, todo mi corazón contaminado y dañado, entregárselo. Y Él me promete una restauración. No solo eso, dice, ya no me llamarás Señor. Y esta palabra de Señor implica autoridad y distancia, respeto y lejanía. ¿A qué me refiero? Cuando usted va en la calle y conoce a alguien, dice, Señor, buenas tardes. Habla de respeto, pero habla de una lejanía. No lo conoce. Pero cuando usted y yo entendemos que me llamarás Isi, esposo mío, esto nos habla que implica amor, confianza y una relación íntima. Y esto es lo que me enamora de Dios. Que conociendo mi condición humana, que sabiendo que estoy en un batallar y que queremos servirle y hacer bien las cosas, Él me dice, no me llamarás más Señor. Como iglesia, como esposa, nos cuidará, nos abrazará, estará al pendiente de cualquiera de nuestras necesidades. Siempre hay una esperanza en Dios. No sé cuál sea tu condición el día de hoy. No sé con qué pudieras estar batallando. No sé cuál es tu ídolo en este momento. No sé cuál es la perversidad que pudiera estar en tu mente o en tu corazón. Pero el día de hoy, el Señor quiere intimidad, cercanía, conocimiento de ti hacia Él y de Él hacia ti. Que entreguemos absolutamente todo. Y en la palabra que hoy escuchamos, aunque hay juicio, me llena de esperanza. Aunque haya advertencia, nos dice, vuelve a mí y yo voy a restaurar tu vida. Yo voy a restaurar tu matrimonio. Yo voy a restaurar aquella necesidad que tengas. Soledad, yo lleno ese vacío. Angustia, yo te doy fortaleza. ¿Qué podrías estar buscando alrededor que nuestro Dios no nos lo pueda dar? El día de hoy, esta palabra que llegó a mi corazón y me hizo reflexionar por muchas cosas, menciona la palabra del Señor que Él veía al pueblo de Israel como higuera y como uvas. Y me preguntaba, ¿qué significa? ¿Por qué decía el Señor que lo veía como higuera y como uvas? En el pueblo antiguo, en aquellos años, una higuera era valiosa, era preciada. Las uvas eran preciadas, sobrevaloradas, porque recordemos que eran zonas desérticas. Entonces, una higuera, una uva, eran apreciadas y valoradas. Y dice, así te veo a ti, Iglesia Bíblica del Valle, como algo que no se puede dar en cualquier lugar. Así de hermosa y de preciada te veo. Así es que vuélvete a mí, vuélvete a mi palabra, vuélvete a mis caminos, porque te quiero restaurar. Quiero llamarte esposa y quiero
que me llames esposo. Y que esta comunión y esta convivencia sea creciente, creciente, creciente. Y que si hoy tengo la oportunidad de pecar, no peque porque amo a nuestro Señor. Que diga, hoy tengo la oportunidad de pecar, pero hoy no quiero. Cuando en otro tiempo pecaba por pecar. Y a veces ni placer causa. Pero pecábamos porque era nuestra naturaleza. Pero hoy quiero entregarte mi fidelidad como esposa, como iglesia. Hoy me entrego a ti y entrego todo lo que soy para serte fiel. Iglesia, esos son los dos temas que nos pide el libro que estamos estudiando, y ese es el capítulo 7. Le pido que se ponga de pie. El día de hoy, en este momento que vamos a hacer oración, le pido que incline su rostro y que en su corazón, en su mente, si tenemos que pedirle perdón a Dios de algo, pidámosle perdón por si existe alguna idolatría, que tal vez no nos hemos dado cuenta, pero que si hoy el Señor nos habló y la sacó a la luz en tu mente, que podamos eliminarla. Que si hay alguna atrocidad, alguna perversidad en nuestra mente, y si hoy brincó mientras la palabra del Señor estaba siendo expuesta, que la entregues. Y roguemos como iglesia que tener un corazón de esposa fiel, de esposa que se preocupa por el cuidado de su esposo, de tener todo en orden, todo bien, que estar a la orden y que nos encuentre listos para cuando Él decida venir por nosotros. Vamos a orar. Padre bueno, misericordioso, te alabo, te bendigo y te doy gracias, Señor, pidiéndote perdón si en mi corazón, en mi persona, aún existe alguna idolatría. Si aún estas idolatrías modernas están en mi mente o en mi corazón, y que si hoy salieron, si hoy brincaron en mi mente, si hoy fueron exhibidas en mí mismo, te pido, Señor, que las elimines. Restaura mi vida, restaura mi mente, restaura mi corazón. Quiero serte fiel como una esposa, como tu iglesia que somos. Amarte, respetarte, cuidarte, serte fiel. Porque hasta el día de hoy has sido fiel con nosotros. Porque hasta el día de hoy no hay nada que no nos hayas dado ya. Que no nos hayas mostrado ya tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu poder. Todo lo que ya sabemos de ti, Señor, y a veces lo pasamos por alto. Entregamos en ti todas nuestras decisiones, nuestras palabras. Tu palabra el día de hoy nos habló de un levita que mintió y provocó una guerra. Si mi mente, mi comportamiento, mis acciones, mis palabras pueden generar guerra, Señor, te la entrego, todas mis decisiones. Restáuranos como iglesia, que podamos entender que tu amor y tu fidelidad permanecen todos los días de nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor,